solo es para ti. Nadie es digno de ser alabado, solo el Rey de Reyes, nuestro Salvador. Y confiando en que es la voz del Espíritu Santo la que ha de hablar en nuestros corazones, concédenos, Señor, humildad para poner atención y también un corazón, Señor, dispuesto a obedecer lo que tienes que decirnos en esta tarde, Señor. Gracias te damos entonces por tu palabra. Sé tú quien habla, el príncipe de los pastores, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, mis hermanos. Fidelidad y bendición. Mencionábamos en la escuela dominical acerca de la importancia que tiene para nosotros, hermanos, como cristianos, el considerar un poquito de historia del cristianismo también. Para algunos hermanos, octubre pues, se presta para varias menciones tradicionales, ¿verdad? Para el pueblo evangélico es conocido como el mes de la Reforma Protestante, no sé si pensaría eso. Y no tenemos más que dar gracias a Dios, hermanos, por hombres que Dios utilizó para hacer ver al pueblo el engaño, el error, y poder hacer, hermanos, accesible el mensaje de Dios, la palabra del Señor, a todos los que lo necesitan. Así que el tema del mes tiene que ver con esa parte: fidelidad y bendición. Hermanos, hemos hablado acerca de la fidelidad. Es una cualidad, es una virtud que Dios tiene. Pero es una virtud, hermanos, que también el Espíritu Santo le da al cristiano. Y es una virtud, hermanos, que el Señor espera que usted y yo manifestemos en todo momento. Porque Dios no bendice la desobediencia. Y ahí es donde entra la segunda parte: fidelidad y bendición. Y algunos hermanos no tenemos bendición, pero pues evaluémonos cómo está mi fidelidad a Dios. Y si es tan importante, hermanos, miren, iniciamos el tema de este mes hablando de lo que el apóstol Pablo le escribía a Timoteo, ¿se acuerdan? Acerca de conocer su deber, y nos daba ejemplos de tres formas, ¿verdad? Como un soldado, como un atleta, como un labrador, que tiene que esforzarse para que pueda ser partícipe, o bien, hermanos, de la victoria en una batalla, de la victoria en una carrera, o del fruto de lo que él ha trabajado para cosechar. Entonces, pero Pablo dice, tienes que conocer lo que tú debes realizar. Y como cristianos, hermanos, tristemente, hermanos, una costumbre muy actual y muy errónea es llegar solo el domingo, hermanos, y esa sea nuestra cristiandad. Abre su Biblia, porque es algo que usted tiene que atender con Dios. Si a lo largo de la semana usted y yo no abrimos nuestra Biblia, hermanos, algo lamentable y natural. ¿Cómo voy a tener bendición si no? Alguien sí me decía, hermano, pues para ustedes su trabajo tiene que abrirla siempre. Y tiene razón, ¿verdad? Y ahí justifico y no. Déjenme comentarle que para mí, sentarme y analizar y estudiar lo que Dios tiene para mí con respecto a la predicación es algo muy diferente a cuando abro la Biblia para el provecho personal. Cuando abro la Biblia para hablar con Dios, que Dios me hable, hermanos, le puedo decir que esta semana ni siquiera hablé hecho para provecho personal, pero sí el Señor nos dio a Hechos para la predicación de hoy. Así que no nos vayamos con la pinta, hermanos. Usted es responsable de eso. Usted es responsable de orar. Usted es responsable de hablar con Dios. Usted es responsable de demostrarle a la gente que es cristiano. Eso era nuestro deber. Después, hermanos, nos encontramos con el rey Josías, ¿se acuerdan? Y el rey Josías, hermanos, empezó desde pequeño y llegó a ser rey a la edad de 8 años. Y a los 18 años de su reinado, hermanos, da una indicación de limpiar el templo que sus abuelos habían, hermanos, ofendido, habían destruido, habían olvidado y descuidado, y que entre descuido y descuido se olvidaron
de la ley. Y cuando Josías llega al reinado, encuentra el sacerdote Hilcías los rollos de la escritura y se los llevan a Josías. ¿Y sabe qué? ¿Se acuerda? Josías, cuando leyó lo que estaba escrito en la palabra, le dolió, hizo luto, dijo: ¿cómo es posible que hemos vivido sin hacer la voluntad de Dios? Y entonces comenzó un movimiento de reforma para que el pueblo entendiera acerca de la importancia de la palabra de Dios. Y podemos seguir, hermanos, con tantos personajes en la Biblia, pero el Señor hoy nos ha llevado a Esteban, un hombre muy peculiar, por decirlo de una forma, que nos hace saber, hermanos, que la fidelidad de Dios no falla, pero que también espera que la fidelidad de su pueblo se sostenga. Usted y yo, hermanos, nos mantengamos fieles a Dios para que podamos mantenernos. Y hermanos, podemos tal vez justificar, tal vez, miren, ese tal vez, vamos a ampliar, justificar con algunas dificultades. Es que no puedo ir al culto, leer la Biblia, porque hay dificultad en mi casa, hay enfermedad, hay dolor, hay problemas económicos, cualquier cosa que podamos poner. Y lo único que hacemos, hermanos, es desviarnos del objetivo que como cristianos tenemos. Si usted ha leído la obra del Progreso del Peregrino, y si no, le invito a que la lea. Después de la Biblia, es el libro más vendido a nivel mundial, después de la Biblia. Y es un libro totalmente cristiano, hermanos. Pues la historia del peregrino, que ya él, una vez que llega a los pies de Jesucristo, pasa de ser el peregrino a ser cristiano. Pues cristiano tiene que llegar a descansar a una mansión que el rey ha puesto a la mitad del camino para todos los que peregrinan de la ciudad de la destrucción, donde estamos, y no porque es Salamanca, sino es el mundo, la creación, hasta llegar a la ciudad celestial, que es el reino de los cielos. Y en ese peregrinaje, hermanos, los peregrinos necesitan un momento, hermanos, para tomar fuerzas y aliento. Pero cuando va a llegar a esa casa, resulta que hay dos bestias, hermanos, dos monstruos en la puerta. Y solamente está la brecha en medio y los dos animales aquí en medio. Y entonces el peregrino, cristiano, a medida que se va acercando, las bestias se van acercando a él con el objetivo de devorarlo, de atraparlo. Y él titubea al llegar, ya no quiere caminar. Entonces la voz que está adentro le dice algo increíble: sigue adelante. Cristiano dice: pero hay dos bestias en el camino que me impiden avanzar. Y la voz del medio le dice: sí, pero están ahí para probar tu fe. Observa bien, las bestias están amarradas, no van a poder tocarte. Solo camina derecho, sin desviarte, y podrás salir ileso. Y entonces Cristiano comienza a caminar, hermanos, y las bestias a su alrededor tratando de alcanzarlo y tratar de sembrar miedo en él, y él tiene que avanzar confiando en lo que le han dicho. Lo primero es que, por muy peligrosas que sean, tienen límite, están amarradas. No te desvíes, no te descuides, sigue caminando. Hermanos, la historia termina en que él llega a ese lugar y no solamente llega a descansar, sino que también le proveen de la armadura de Dios. Pero tuvo que enfrentar aquello que era capaz de hacerlo titubear, de hacer incluso que regresara por el camino donde había venido. Hermanos, nosotros como cristianos caminamos todos los días en esa senda y nos vamos a topar con fieras, con bestias, hermanos, que van a ir en contra de su fe, que tratarán de quebrantar su fe, que tratarán de hacer que olvide su fe, de hacernos pensar: no hay problema si hoy no voy a culto, no hay problema si ya no me dio tiempo de orar, no hay problema si hoy a nadie le dije que Dios te bendiga.
Y se fija cómo si se nos va desviando. Al punto de que ya se acabó el día, terminó las horas del día, hermanos, y estamos en casa, estamos descansando. Pero les puedo asegurar que nuestro descanso no vale si no hemos trabajado para la gloria de Dios. No merecemos un descanso si no hemos luchado por la gloria de Dios. Aunque vayamos a dormir, hermanos. Aunque vayamos a dormir. Tenemos la historia de Esteban aquí, hermanos. Esteban, un hombre que fue elegido por la iglesia entre los 7 diáconos. Cuando los apóstoles dijeron: vamos a necesitar la ayuda de hombres llenos de sabiduría, llenos de Espíritu Santo y con un buen testimonio. Y entonces la congregación señaló a 7 y empezaron con Esteban. Esteban, hermanos, es un nombre griego que significa oro. Así que, pues creo que hace mucho honor a su nombre. Dice, hermanos, número 1 para nuestro tema de hoy, fue hasta el final. Número 1, dice el versículo 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Qué tenía Esteban, hermanos? Un testimonio fiel. Fíjense bien en esto. ¿Quiénes eran los que daban testimonio de Esteban? ¿La iglesia? ¿Los diáconos? ¿Los apóstoles? ¡El pueblo! Algo que hizo Esteban, hermanos, después de ser llamado fue ir y mostrar que él era cristiano, que él era parte del cuerpo de los creyentes, que él era un servidor del Señor. Y mire que en estos tiempos aquí, pues era peligroso decir que siguieran a Jesucristo, dado que a Jesucristo lo crucificaron, dado que negaban la resurrección de Jesucristo. Muy similar a nuestros tiempos, esa pena. No ha cambiado mucho. Seguimos igual. La gente no quiere reconocer que Jesucristo es el Señor. La gente no quiere aceptar que Jesucristo resucitó. Vamos, algunos ni siquiera quieren aceptar que Jesucristo existió. Pero usted y yo lo conocemos. Aquí entra un amén. Usted y yo conocemos a Jesús. Lo conocemos. Vive con nosotros. Nos fortalece. Nos consuela. Habla con nosotros. Es nuestro deber, hermanos, vivir un testimonio fiel, al punto que los de afuera tengan que dudar de lo que ellos dicen. Que la fe del cristiano, hermanos, sea capaz de hacer que el ateo empiece a decir: ¿y qué tal si Dios sí existe? Que la fe del cristiano sea capaz de hacer que aquel que vive en idolatría diga: ¿y si confío solo en Jesús? Que nuestro testimonio, hermanos, sea capaz de quebrantar el corazón más amargado que hay para decir: quiero la paz que Jesús prometió. Pero ¿cómo va a ser eso posible, hermanos? Esteban lo hizo posible en su momento. Esteban hizo que el pueblo se diera cuenta, porque el pueblo decía: hay algo en Esteban. Lucas, hermanos, se encarga de describirnos todo esto, pero en el versículo 1 ya se nos describe la magnitud del cristianismo de Esteban. No solamente porque la iglesia le dio el crédito como diácono, sino porque él, hermanos, dentro de la iglesia tenía el respeto por su testimonio, y fuera de la iglesia alcanzaba a la gente por su testimonio, porque era capaz de vivir lo que vivía en la iglesia allá afuera. Y no que estuviera haciendo cultos ahí en su trabajo, salía y vivía hablando de Cristo. Salía y mostraba, hermanos, que él sí oraba. Pregunta, no me conteste. ¿Alguna vez le ha dicho a alguien: voy a orar por ti? Y no lo hizo. No me conteste, no me va ni la cabeza, no parpadee, para que no me den indicios también. Pero te puedo asegurar que a lo mejor alguna vez sí caímos en eso. Voy a orar por ti. Y terminó el día y se nos olvidó orar por eso. Hermanos, Esteban, yo creo que sí lo hacía. Y lo hacía delante de él.
Yo le reto a que haga eso. Cuando alguien le diga, puedes orar por mí, ahorita voy a orar, brevemente, pero quiero que escuches lo que le voy a decir a Dios, atendiendo a tu petición. Yo siempre pido cuando me dicen eso, ¿me autorizas para compartirlo con mis hermanos de la iglesia? Hay quien me dice, hermano, mejor no. Bueno, aquí está, estoy orando yo. Pero cuando me dicen que sí, luego paso el dato, hermano, vamos a orar. Yo sé que usted lo hace, para eso tenemos el grupo en las redes sociales, en WhatsApp. Pero Esteban, hermanos, hacía algo diferente. Esteban marcaba una diferencia increíble. Estaba lleno de gracia, lleno de poder, hacía prodigios y señales entre el pueblo. No andaba haciendo milagros de aquí para acá y mover cosas con la gente. No. Su testimonio era poderoso, hermano. Ahora, ¿cómo camina usted? ¿Cómo caminamos nosotros en la calle? Se nota poder de Dios en nuestro andar, en nuestro hogar. Se nota la gracia de Dios, hermanos, en nuestra sonrisa, en nuestro diálogo con las personas. Se nota que usted camina de poder en poder, de victoria en victoria, porque eso es lo que hacía Esteban. Y no era diferente de ustedes. Bueno, eso será en otro tiempo. Estamos igual, hermanos, la gente sigue con el mismo pensamiento. Eso significa que tenemos la misma oportunidad para predicar que Esteban. Así que no podemos decir que eran otros tiempos, ni que yo, hermanos, el Señor es el mismo. El Señor que llamó a Esteban a su conversión fue el mismo que tuvo misericordia de usted y de mí. Y nos está haciendo ese mismo llamado porque estamos en la iglesia. Y porque le conocemos. Y porque quiere que vayamos de poder en poder. Haciendo, hermanos, que la gente voltee diciendo, ese de aquí es cristiano. Tenemos un testimonio fiel. Una persona que se caracteriza, hermanos, por el poder. Lamentable. Cuando de repente, hermanos, el cristiano se ve envuelto, llevado y arrastrado por el pensamiento de la sociedad. Me llamó tanto la atención también escuchar acerca de, le llaman iglesias progres. No sé si ustedes han oído eso. Donde no es tolerancia, falsamente tolerancia se le llama. Pero es, hermanos, cuando se le aplaude al pecado. Y ven a la iglesia y quédate con tu pecado, solo canta con nosotros, pero sigue pecando de la misma forma. Practiques lo que practiques. Dios te ama tal y como eres. Quédate así. Y hermanos, se viene abajo todo el evangelio. Creemos en un evangelio transformador. Dice la Biblia, deje el hombre su vana manera de vivir. Entonces, no caben esas dos palabras, iglesia y progre al mismo tiempo. No sé si nos vayan a censurar otra vez o poner una advertencia, ¿verdad? Amenaza. Pero hermanos, no podemos ser tolerantes a esto. Nadie ama más a estas personas, hermanos, que Jesucristo. Porque yo no he visto un líder de estos movimientos colgado en una cruz en favor de ellos. Y Jesús dio su vida por ellos también. Pero no lo hablamos los cristianos. No lo mostramos los cristianos. La jornada de trabajo nos absorbe a tal punto que nos enfocamos en nuestro trabajo. Vaya, trabaje y sea un buen obrero. Pero no se le olvide hablar, mencionar que usted es cristiano. No se le olvide a la hora del almuerzo orar y decir en voz alta, amén. No se le olvide despedirse de sus compañeros de trabajo, que Dios los bendiga. Al maestro en la escuela le digo a mis hijos siempre, díganle, Dios te bendiga, profesor. Díganle eso, porque tarde o temprano va a llegar y les va a preguntar, ¿por qué me dices eso? Y ahí es donde nosotros entramos para decirle, estamos orando por usted. Hasta maestro de carácter en la escuela de Dios le bendiga, sí, pero que Dios le bendiga. Y se sorprende el maestro de decir, nunca me lo habían dicho. Fíjese eso, nunca me lo habían dicho. Esteban llegó, hermanos, y su vida impactó a la iglesia, y la iglesia dijo Esteban. Y cuando cruzó la puerta del templo, hermanos, bueno, de donde se reunían, resulta que la gente dijo Esteban. Necesitamos
nosotros, digo nosotros, un testimonio como el de Esteban. Número 2, hermanos, dice el versículo 10 a 14. Bueno, del 9, vamos a tomarlo desde el 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se levantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra su ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Número 2, hermanos, el ataque inevitable. Y si usted está tomando nota, subraye inevitable. Nunca hemos de encontrar en la Biblia, hermanos, un versículo donde se nos hable que el creyente no pasa dificultades. Eso no existe. Un cristiano va a enfrentar todo tipo de problemas, pero Dios mantendrá su promesa de fidelidad. No importa, hermanos, si en nuestro país la moneda se va para el suelo. El salmista dice: joven fui y envejecí, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios dará la provisión para cada día. Dios mantendrá su fidelidad, esté como esté en el mundo. Pero es, hermanos, algo de saberse, y no es de sorpresa. Pero siempre para el cristiano, hermanos, existirá el ataque que trate de desacreditarlo, que trate de desanimarlo o que trate de desviarlo. Fíjese bien en esto. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Esteban hacía señales, Esteban hablaba, Esteban predicaba, ¿verdad? Era un diácono con un poder de predicación tremendo. Era un cristiano, hermanos, que se notaba donde él iba. Y eso mismo, hermanos, acarrea que el diablo no esté contenido. Hermanos, el diablo sabía que Esteban era peligroso. Esta frase, hermanos, acuérdense de eso. El diablo sabe quién de los que estamos aquí es peligroso y quién no. Se lo voy a repetir. El diablo sabe quién de los que estamos aquí es peligroso y quién no significa peligro para el diablo. ¿Sabe qué hizo contra Esteban? Movió gente, hermanos, porque predicaba, y no se juntaron nada más un grupito diciendo nosotros podemos, porque gente de la sinagoga de acá, la sinagoga de acá, la sinagoga de acá se unieron y dijeron: ¿saben qué? Tenemos que callar a Esteban. Tenemos que hacer algo para que Esteban ya se calle y se les ocurre hacer un debate. A ver, Esteban, vamos a la ley. ¿Y qué cree que pasó con Esteban? Dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu que estaba con Esteban. Dios estaba respaldando. Nunca va a estar solo si usted habla del Señor. A veces por miedo, ¿qué voy a decir? No sé si le ha pasado por la mente. Es que, ¿qué les voy a decir? Les doy una respuesta a un tip. Dios les dio una herramienta. Se llama escuela dominical. Venga, se va a dar cuenta cómo así aprendemos a cómo contestar, responder preguntas que son muy cotidianas en la gente. A veces, hermanos, nuestro error es que damos por hecho que como nosotros lo sabemos, ellos también lo entienden. Y no es así. Hay muchas cosas que la gente de afuera no entiende, no conoce.
pero que para nosotros ya es un término muy familiar, muy común, porque lo hemos oído, se nos ha predicado, leemos la Biblia y ya sabemos de qué está hablando. Pero hermano, usted y yo tenemos el deber de acercarnos y contestar. Dice aquí que Esteban, hermano, respondió con autoridad, al punto de que la gente se dio cuenta que no solamente estaban contendiendo contra Esteban. Lucas dice que era el Espíritu de Dios el que estaba luchando con y por Esteban. Mire la fidelidad de Dios. Mire la fidelidad de Dios. Salieron un montón para echarle montón, como dicen. Y ¿sabe qué? Resulta que Dios estaba hablando, Dios estaba luchando y Dios estaba peleando por Esteban. Al punto, hermanos, de que estas personas, tantas como fueran, terminaron humilladas ante la predicación de Esteban. No podían resistir, no podían contra él. Y entonces, hermanos, usaron de una estrategia ya tenida por muchas personas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calumniar, porque no podemos de otra forma. Y entonces dice aquí que sobornaron a uno, ni siquiera fue de ellos, algunos que encontraron por ahí, y fueran a construir y le dijeran: hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Qué significa esto? Que están yendo en contra de la Escritura. O sea, Esteban está predicando herejías. Y hermano, el problema era que no. Esteban no estaba predicando nada en contra de Moisés, nada en contra de Dios. Dice: y soliviantaron al pueblo. Esto es alentar maliciosamente al pueblo, hermanos, a los ancianos, a los escribas, para que dijeran esto. Tomaron a Esteban y se le arrebataron, lo arrastraron por la calle y lo llevaron ante el concilio. Y lo acusaron. ¿De qué manera? Pusieron testigos falsos. Lo mismo que al Señor Jesús. Hermanos, Esteban se parecía tanto a su Señor que hasta el diablo puso una estrategia similar. Pues vamos a inventarle mentiras y chismes. Vamos a hablar mal de él. Vamos a hacer que quede mal. Hermanos, el hecho de que una persona en honestidad diga: bueno, ya me vencieron, no pudimos contestar, se regresen y ya. Pero no, miren, hermanos, siempre les dará la oportunidad de que usted termine diciendo: ya no. Que sea un cristiano que diga: ya no voy a orar, ya no quiero, ya me desanimé por lo que hicieron, por lo que dijeron, porque no me tomaron en cuenta. Pretextos como los que pudiera haber entre las dos bestias del progreso del peregrino para que usted se regrese. Pero Esteban, hermanos, hasta este momento solo había dado testimonio de lo que él creía. Pero el infierno no estaba en paz. Y pusieron testigos falsos y decían: son mentiras, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Esteban andaba en el pueblo, andaba mostrando al pueblo el amor de Dios, y lo acusaron, hermanos, de algo que no hizo. Y dice: pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y citan, fíjense cómo sí sabían, el diablo se sabe la Biblia, hermanos, cuidado. Citan precisamente lo que Jesús había dicho en las señales antes del fin, que él iba a destruir este templo y levantarlo en 3 días, ¿se acuerdan? Pero hablaba de él, de su cuerpo. Pero ellos ocuparon ese argumento para decir: él está predicando lo mismo que predicó al que crucificamos. Él está hablando lo mismo que aquel que lo crucificamos. Fíjense bien en esto. Él está hablando lo mismo que Jesús. Esa es una acusación maravillosa. Él está diciendo lo mismo que dijo Jesús. Él está viviendo de la misma forma que lo hizo Jesús. Con razón tenía poder este hombre, porque luchó por parecerse al Señor. Y entonces, hermanos, no vemos jamás en toda la historia de Esteban que Esteban haya dicho: bueno, ya me voy a callar. Ya, no. Pico de cera, decimos en mi pueblo. Ya no hablo nada. O ya después del susto que le metieron, ya no, yo ya, ahí muere, ya no quiero más. O después vemos a Esteban diciendo: Dios, ¿por qué permitiste que pasara esto? No lo vemos. No lo vemos. Aún, ¿cómo
lo apedrearon. Lo apedrearon. Pero ¿sabe algo que a mí me impacta de la historia? Hermanos, número 3, versículo 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hermanos, número 3, reflejando el señorío de Dios. Esteban sabía quién era su Señor. ¿Se acuerdan cómo bajaba Moisés del monte cuando estaba con Dios? Su rostro reflejaba. Esteban era una persona que conocía al Señor y su rostro lo reflejaba. Y entonces todos los que estaban señalando, acusando y mintiendo se dan cuenta que había algo en Esteban que no era normal, que no era de este mundo, porque Esteban estaba convencido, hermanos, de que Dios estaba con él y porque Dios estaba atestiguando que Esteban era su Señor. Ahora, hermanos, si usted lee todo el capítulo 7, Esteban les da una cátedra de la historia, de la escritura, de la ley, a los doctores. Y les comienza a hablar de lo que Dios ha hecho, hasta el punto que los acusa diciendo, ¿qué pasó? Si conocen la ley, ¿qué pasó? Con razón se enojaron. Ellos eran los que debían enseñar y alguien de la iglesia les está enseñando. Y hermanos, para mí, entender por qué Esteban tenía este rostro se explica en el capítulo 7, versículo 55. Denle usted la vuelta tantito ahí. Estamos en el 6, ahora denle la vuelta al capítulo 7 y lea con su mirada. Porque Esteban, dice Lucas en el 6:15, que su rostro brillaba, era como el de un ángel. Pero él mismo nos lo explica, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y esto fue el grito para decir, apedréenlo, ya cállenlo. Hermanos, ahora regresemos a 6:15. Eso era lo que veía Esteban. Fíjense bien. Eso era lo que los ojos de Esteban veían. Pero ¿qué veían los demás en Esteban? Al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hermanos, Esteban irradiaba porque veía al Señor. Y ellos dijeron, se ve diferente. Nos dice que de repente, porque cuando hablamos de ángeles, hablamos bien a nuestra mente algo que no es verdad. Y se puso un niñocito, se pusieron ojos de color, el pelo se le hizo rubio, pues no son así los ángeles. ¿Quieren saber cómo son los ángeles? Vengan a la escuela dominicana. Ahí vimos angelología, ¿verdad? Y creo que tampoco tenía Esteban cara de ángeles como lo describe la Biblia. Lucas está hablando, hermanos, metafóricamente de una manifestación espiritual visible. Irradiaba su rostro, se veía el reflejo de lo que él estaba viendo. ¿Sabes con la luna brillar en las noches? Apenas tuvimos una superluna, ¿verdad? Pero la luna no brilla. La luna no brilla, la luna no tiene facultad para brillar. Esteban no brillaba, brillaba lo que veía. Y Esteban veía a Dios. Al punto que cuando la gente miraba a Esteban decía, está brillando la luna. Pero era la gloria de Dios. Hermanos, al final de los días, Esteban todavía murió glorificando a Dios. En la última pedrada que le dieron, la que le arrebató la vida, hermanos, Esteban seguía viendo el rostro de Dios.
Dios le estaba haciendo saber, en medio de ese ataque, en medio de esa calumnia, hermanos, Dios le estaba diciendo a Esteban: no apartes tu mirada de mí. En medio de esos problemas, hermanos, y de esas acusaciones, Dios le estaba haciendo saber a Esteban: yo no me he apartado de ti. Cuando lo llevaban arrastrando y se preocupó tal vez Esteban, hermanos, volteaba los ojos y tuvo la capacidad de darse cuenta que Dios era fiel. Así que decidió Esteban serle fiel hasta el final, porque tenía la capacidad de ver lo que la gente común no puede ver. Dios está conmigo. De eso se trata el aprender hoy, hermanos. Sostengamos nuestro corazón cuando sintamos que vayamos a flaquear. Recuerde que Esteban se sostuvo porque vio que Dios estaba con él. Hermano, cuando sienta su fe flaquear, cuando sienta desánimo en su corazón, solo recuerde que Dios permanece fiel y permanezca fiel hasta el final. Que nuestra vida no le pertenece a nadie aquí. Nuestra vida está en las manos de Dios. Por lo tanto, seamos, hermanos, fieles y tengamos esa fe para mirar a Dios hasta el final. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque consuelas nuestros corazones. Pero también nos exhortas a caminar de una forma única, como hijos del Dios vivo. Conduce nuestros pasos, toma nuestras manos, sujétanos, susténtanos, Señor, para que nuestro corazón no tropiece. No estamos exentos de dificultades, de enfermedades. Señor, la muerte también visitará a nuestros hogares también. Claro que sí, sí va a pasar. Pero no permitas, mi Dios, que ninguna de estas fieras o bestias que tratan de hacer que retrocedamos cumpla su cometido. Enséñanos a caminar en línea recta mirándote a ti, mirando al Hijo de Dios en la gloria y recordando que ese Señor no está lejos, está aquí y que está aquí hoy y que nos has abrazado con tu palabra y que nos hace saber tu preciosa voluntad. Gracias, Señor, porque lo necesitábamos escuchar. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano. Dios le bendiga.